soy directora de Centro Urania y este es un video especial que hemos arreglado con María Rosa hacer, dado ciertos movimientos que sabemos que se están acercando a nivel astrológico, y que un poco Mari nos cuente, ya que ella es especialista en mundana, es esta astróloga, médica astróloga, docente de acá de Centro Urania, quien es responsable del seminario de mundana, y un poco que nos cuente acerca de, desde la mirada mundana, qué movimientos se vienen ahora para cerrar 2020, prontamente 2021, y cuál es su reflexión y su mirada con respecto a ello. Bueno, muchas gracias Romina, buenas tardes a todos. Y sí, yo no sé si la palabra especialista, pero soy muy afín a la astrología mundana y trato de estudiar y de recoger información acerca de los fenómenos que están sucediendo en ese ámbito. Y bueno, sí, soy astróloga, soy médica y me gustaría compartir con ustedes un poco de estos temas que nos van a acaecer de acá en más hasta el 2021. Movimientos. Para aquellos que por ahí no están tan familiarizados con la astrología mundana, Mari, ¿qué es la astrología mundana así como breve, y sobre todo en qué se diferencia con la astrología común que por ahí utilizamos, que es la astrología individual o la llamada genetlíaca? Bueno, en realidad la astrología nace como mundana porque en un primer momento suceden dos cosas. El hombre, en su contacto con la naturaleza, observaba el cielo, observaba los fenómenos que en el cielo se daban y observaba si había alguna sincronicidad entre esos fenómenos y lo que sucedía en la Tierra, lo que estaba sucediendo entre ellos. Ya fuera fenómenos meteorológicos, ya fuera fenómenos sociales, fenómenos históricos, el tema de agricultura, de ganadería, todo lo que tuviera que ver con sus recursos, y en base a eso elaboraba como un criterio de sincronicidad que le permitía después prever esos mismos fenómenos. Por ejemplo, determinar cuándo una estación iba a ser favorable a la agricultura o cuándo podía llegar a sobrevenir una guerra. Entonces, lo primero que existe es la astrología mundana o mundial o social, que se ocupa de todos los fenómenos, primero naturales, después culturales, sociales, políticos y económicos, y básicamente no se ocupa de una persona o de un ser, sino de la totalidad del mundo y de las personas que habitan en él. Ah, bien. O sea que podríamos decir que también la astrología mundial, la astrología mundana, es la primera astrología o la primera práctica astrológica que conoce el hombre, que conoce el ser humano. Exactamente, porque bueno, tenemos que pensar que en esa época había pocos calendarios. Los calendarios muchas veces se usaban para determinar, por ejemplo, el nacimiento de los reyes o de las personas importantes, y la mayoría de las personas no conocía lo que hoy llamaríamos su fecha de nacimiento. A lo sumo podía decir en qué época fue, pero no con datos tan fidedignos. La primera carta natal que podríamos llamar personal o genetlíaca que tenemos con conocimientos son unas tablillas que se encontraron de un hijo de un rey, pero más o menos para el año 400 a.C. Y la astrología tenía muchos años anteriores. Claro. Así que bueno, esa es, primero se estructuró la astrología mundana, lo que hoy llamamos como astrología horaria, que es la astrología que se hacen preguntas para predecir situaciones, y la que sería la astrología electiva, que es cuando uno pregunta a un momento favorable para realizar algo. Y recién después, históricamente, aparece la astrología personal genetlíaca. Mira. Bueno, creo que la astrología mundana en todo este año se lució, podríamos decir, con todos estos movimientos que han sucedido, ¿no? en este 2020. Para los que no saben, o seguramente ya han escuchado o han leído los ciclos de Capricornio, el gran protagonista de Capricornio este año, Júpiter, Plutón, Saturno, Urano en Tauro.
¿Qué mirada tenés vos al respecto, Mari, de todo lo que se movilizó este año a nivel astrológico y lo que hemos vivido todos a nivel mundial? Bueno, lo primero que a mí me gustaría remarcar es que cuando nosotros hablamos de signos, y este año Capricornio fue un signo que fue protagonista en todos estos movimientos, un signo es una cualidad que uno le otorga a un determinado planeta. Entonces, el signo de Capricornio tiene varias cualidades que me gustaría enfatizar porque tienen que ver con lo que estuvo pasando. O sea, habla muchas veces de las metas y de los logros, pero también habla de los límites y habla del imperio de la ley. Es un signo que tiene que ver con concentrar hasta la esencia, concentrar hasta la situación como más, hasta diríamos, austera una situación o una cualidad. Tiene que ver también con el tema del tiempo y de la medida, tiene que ver también con el tema de la realidad, lo realista, el hecho de que lo que está es lo que es, digamos. También es un signo que nos remite a, como dijimos, límites, también a la finitud, los duelos, la muerte. Entonces, todas esas son cualidades que tienen que ver con Capricornio. Y muy lejos, perdón Mari, muy lejos está de pensar en mundana, en los individuos capricornianos o capricornianas, ¿no? Absolutamente, o sea, Capricornio es un signo que remite a lo social, remite a la uniformidad, o sea, como remite a la ley, remite a que todos somos iguales frente a la ley, no hay lugar ahí para la originalidad, digamos. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con lo científico, con lo exacto, digamos. Así que bueno, eso en cuanto a el signo de Capricornio. Nosotros tenemos 4 planetas que este año pasaron por Capricornio, 2 planetas que son lentos y que pasaron todo el año, estuvieron todo el año, uno casi en un mismo lugar, que es Plutón, que estuvo entre los grados 22 y 24 de Capricornio todo el año, yendo y viniendo. El otro Saturno, que se unió a Plutón el día 12 de enero, una conjunción bastante importante que predijo un poco y que a los astrólogos nos hizo pensar un poco en cuál iba a ser el clima todo el año, y que durante el año más o menos llegó hasta el límite del signo de Capricornio, salió un poquito a Acuario, grado 1, y volvió a entrar y actualmente sigue en el signo de Capricornio, en un signo que se siente muy cómodo, Saturno, porque es su regencia, el lugar donde él se siente en domicilio. Y 2 planetas rápidos, más rápidos que estos, uno fue Júpiter, que al principio del año estaba en 6 de Capricornio y llegó hasta 2 de Acuario y retrocedió. Transcurrió todo el signo y ahora había retrocedido y todavía está dentro de Capricornio. Y el otro, que es un planeta mucho más rápido, que es Marte. Marte, cuando empezó el año, estaba en el grado 28 de Escorpio, y va a terminar el año en 28 de Capricornio, perdón, en 28 de Aries, con lo cual va a transcurrir todo el año entre Escorpio y Aries. A mí, yo quiero comentar algo en cuanto a esto de Marte. Marte es un planeta que en general lo que hace es marcarnos eventos, es el gran detonador, diríamos nosotros, junto con el Sol en astrología mundana. Cuando se posa sobre una determinada zona del zodíaco, detona eventos. Marte comienza en 28 de Escorpio, que es su domicilio, uno de sus domicilios, termina el año en 28 de Aries, que es otro domicilio. Y el grado de exaltación de Marte, que es el grado donde Marte se siente más cómodo, como un rey, es 28 de Capricornio. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me llamó la atención que Marte comenzara, para los astrólogos, para los que conocen algo más, su año en sextil a su grado de exaltación, y termine el año en cuadratura a su grado de exaltación, las 2 veces en su domicilio. Como que yo sentí que además de ser un detonador,
era como un gran protagonista. Sí. Sí, de hecho podemos decir que es un activador también, ¿no? Es un gran activador. Sí. Cuando Marte y Júpiter se encontraron con Saturno y Plutón en marzo, en toda esa zona del zodíaco donde estaban Saturno y Plutón, fue cuando empezó a activarse toda la situación de la pandemia a nivel mundial. Y no olvidemos que Marte también tiene que ver con todo lo caliente, con las fiebres y con las inflamaciones. O sea que tiene mucho que ver con el hecho de que se haya activado una enfermedad infecciosa. Exacto, sí. Y podemos pensar también en esto, ¿no? En Marte como un activador de cosas siempre que ya se vienen gestando antes, ¿no? Como que los lentos, como Saturno, como Júpiter, como Plutón, por ahí Júpiter no tanto, pero bueno, el resto, como algo que se viene gestando, que se viene cargando y que cuando va pasando Marte, ¿no? Va activando, es como que va prendiendo ahí la mecha, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros vimos que el año comienza con una conjunción de Saturno y Plutón, que fue la única que hubo de estos dos planetas este año, y va a ser la única porque Saturno no va a volver a tocar a Plutón, en el grado 22 de Capricornio, y es llamativo que cuando Marte llega a esa zona y Júpiter llega a esa zona, los dos funcionaron como activadores de esta gran situación. Júpiter, para comentar algo, tuvo 3 contactos con Plutón este año. El primero el 4 de abril, en esta época que yo decía, al principio de la pandemia, el segundo el 30 de junio, y el tercero fue, si no me equivoco, ya te digo, el 12 de noviembre. 12 de noviembre. Entonces, esos 3 contactos de Júpiter con Plutón, lo que hicieron los dos planetas, iban hacia adelante, o sea, estaban directos, retrogradaron los dos en algún momento dado del año, en junio, y luego se volvieron a poner directos y se volvieron a contactar. Júpiter es un planeta que expande todo lo que toca, entonces, y estos contactos fueron en el mismo grado donde Saturno lo había tocado Plutón a principio de año. Entonces, ese grado entre 22 y 24 de Capricornio es como una zona del zodíaco que se vio absolutamente estimulada. ¿Y qué podríamos decir? ¿Cómo interpretaría yo un contacto entre Júpiter y Plutón? Júpiter expande a Plutón, que ya de por sí es un planeta expansivo. Podemos hablar de situaciones donde el poder o las personas que detentaban poder hayan sentido que su poder aumentaba o que el poder se volvía muy absoluto. Podemos pensar de situaciones donde haya habido expansión del virus. Recordemos que Plutón también ejemplifica todo lo que es no visible, como las partículas subatómicas y también los virus. Entonces, podemos pensar que en ese momento haya podido haber una activación viral. Y también podemos pensar un tema de Júpiter, no tanto con Plutón, sí más con Urano, pero también tiene que ver con el estímulo de todas las situaciones de investigación científica, el tema de las vacunas. Entonces, eso también puede haber estado estimulado en ese tipo de momentos. Bien. Y una pregunta, Mari, el estado celeste de Júpiter, que sabemos que está en caída, ¿eso incide también en el ciclo? Para mí incide mucho, o sea, si nosotros quisiéramos ver a Júpiter, yo no lo estaría viendo como un benéfico, porque todo el tiempo Júpiter, hasta el 21 de diciembre, va a estar como detrás de Saturno desde un punto de vista zodiacal, porque hasta el 21 de diciembre no lo alcanza a Saturno, y detrás de Saturno en el sentido que Saturno lo está dispositando, o sea, Saturno es el dueño de Júpiter, mientras Júpiter se encuentra en Capricornio. Júpiter en caída se encuentra como restringido para mostrar su mayor amplitud. Júpiter es un planeta
que es pródigo, benéfico, de otorgar abundancia, de otorgar confianza, de otorgar fe, y Júpiter en Capricornio encuentra todo eso muy menoscabado y muy a las expensas de Saturno. Recién el 21 de diciembre se va a dar la conjunción en el grado 0 de Acuario. Los dos planetas salen a Acuario, ninguno de los dos planetas vuelve a entrar en Capricornio, por lo cual el 21 de diciembre ya 3 de los 4 planetas que nombramos no van a volver a entrar a ese signo, y el único que va a quedar en Capricornio solo hasta el año 2023 más o menos, un poco más, es Plutón. Bien. Ahí vemos cambiar el escenario. Vos mencionaste, Mari, que Júpiter y Saturno entran ahora el día del solsticio, o sea, ahí el día del solsticio de Capricornio entran en Acuario, entran juntos, se da un ciclo, ¿no? De Júpiter, de Saturno, entrando los dos de la mano, vamos a decir, al signo de Acuario. Sabemos que los ciclos de Júpiter-Saturno son los famosos cronocratores para la astrología, son importantes, es un ciclo muy importante este ciclo de Júpiter-Saturno. ¿Qué grado de importancia le damos desde, o le dan desde la mirada mundana a este ciclo? Muy bien. Los ciclos de Júpiter-Saturno, que vos muy bien llamaste como cronocratores, o sea, los que marcan el tiempo, significa los cronocratores, son ciclos que se ven desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque hasta el año 1780 más o menos, el último planeta que nosotros veíamos era Saturno. Recién a partir de 1781 más o menos, empezamos a visualizar a Urano como un planeta. Antes se creía que era una estrella Urano, se la llamaba la estrella del rey Jorge, se lo veía cada tanto aparecer y desaparecer, como es como Susana costumbre. Exacto. Pero hasta ese momento el cielo terminaba en Saturno, que era el último planeta visible. Entonces el tiempo se marcaba por las conjunciones entre estos dos planetas, y esas conjunciones tienen una característica que brevemente me gustaría explicar, que es que se dan cada 20 años, o sea, cada 20 años se juntan Júpiter y Saturno en el cielo. La última vez que se juntaron fue en el 2000, en el signo del Tauro, 22 del Tauro. La vez anterior se habían juntado en Libra. ¿Qué característica tienen estas conjunciones? Cada 200 años, durante 200 años, esas conjunciones se van dando en un determinado elemento. O sea, hace 200 años se venían dando, desde 1801 más o menos, se venían dando en signos de tierra. Y ahora van a cambiar a signos de aire. O sea, la última fue en Tauro, ahora va a darse en Acuario, que es un signo de aire. Entonces, esos 200 años tienen una característica que obedece a la característica del elemento en cuestión. Por ejemplo, si nosotros estábamos en una época de conjunciones en tierra, ¿qué era lo importante y quién detentaba el poder? ¿Quién tenía el poder? El que tenía los recursos materiales, el que tenía poder sobre la zona, sobre lo territorial. Por eso las guerras eran por territorios y por países y por límites de países. El que tenía que ver con el dinero, con los recursos de la tierra, con la agricultura, la ganadería, con la industria. Entonces, todo eso, con lo bancario, con la banca, con el dinero físico, todo eso rigió el mundo durante estos 200 años. Y también los elementos tienen que ver con, se le adjudica una relación con las zonas geográficas, y tiene que ver un poco con Europa y Estados Unidos, esta predominancia de tierra. Ahora la predominancia de aire indica que los que van a tener el poder, o lo que va a regir estos 200 años de predominancia en aire, son todos los que tengan control sobre las comunicaciones, el idioma, todo lo virtual, todo lo que, por ejemplo, en estos momentos tiene que ver con la internet,
todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el comercio, con el intercambio físico o no físico, con el dinero virtual, con el saber. O sea, los que van a tener el dominio van a ser más los que tengan que ver con el manejo de todas estas cosas, que ya lo estamos empezando a ver. De cualquier manera, esto no es que el 21 de diciembre se toca una campanita y se cambia el escenario, bruscamente, pero sí se empiezan a presentar circunstancias que nos remiten a eso. Por otro lado, no es que el 21 de diciembre tampoco desaparece las posesiones materiales y a partir de ahí no tenemos más materia y solamente nos alimentamos de información, sino que hay como una rotación del foco donde uno pone la intención. Por otro lado, si nosotros hablamos recién de Europa y Estados Unidos, el foco en general en las épocas de aire se da en la zona de Oriente, con lo cual, por ejemplo, un país sería China, que China también se ve enfatizado en esta época porque varias cosas, brevemente. El planeta que usan los mundanos para determinar o describir a China es Plutón, que este año fue un gran protagonista. Y por otro lado, la carta natal que se está usando ahora de China tiene ascendente en grado 1 de Acuario, donde se va a dar la conjunción. De cualquier manera, hay muchos astrólogos mundanos que la están rectificando con todos estos eventos y tienden a pensar que el ascendente está un poquito antes, en los últimos grados de Capricornio. Y Júpiter está en la casa 12 de esa carta en grado 22, o sea, el grado 22 de Capricornio, que fue tomado por la gran conjunción de Saturno-Plutón. Entonces, hay muchas cosas que nos están señalando a China como un país que va a tener relevancia. Lo que se dice que las democracias en épocas de tierra son las democracias más verticalistas que nosotros conocemos, más hiperpresidencialistas, y que las democracias en épocas de aire son más horizontales. Lo que quiere decir horizontales es no exactamente que cada uno va a hacer su voluntad y que todos vamos a ser libres e independientes y cada uno va a ser original, sino que como que las obligaciones y los derechos se vuelven homogéneos para todos. Claro. O sea, algo que se dicta como una norma, como algo pasa a ser para todos y todas. Exactamente. ¿No? Que por ahí ahora venimos de más una cosa piramidal, ¿no? Exacto. Pero dentro de todo Exactamente, se despersonaliza un poco la cuestión. Exacto. Bien. Qué movimiento, con todo esto. Mucho movimiento. Sí. Lo interesante es que si bien todos los astrólogos miraban el 2020 por lo menos con gran inquietud, algunos ya marcaban ciertas cosas, como por ejemplo el hecho de el cierre de fronteras o los nacionalismos extremos que Saturno-Plutón nos lo marcan, pero solamente hubo dos astrólogos que marcaron que podía, uno fue André Barbot, que marcaron que podía esto ser una pandemia o que podía existir una pandemia. Una acotación que a mí me gustaría marcar para ver después la diferencia con el año que va a venir, sí, es que Neptuno, si bien es un planeta que está habitualmente involucrado en expansión de grandes infecciones y también tiene que ver con virus, de la misma manera que Plutón, solamente tuvo un contacto de un sextil con Júpiter este año, a principio del año, y después no estuvo interactuando con el resto de los planetas, pesados me refiero, de Marte para arriba, y Urano tampoco, prácticamente.
realmente. Urano está en Tauro, Neptuno en Piscis, y no estuvieron siendo grandes protagonistas este año. Claro. Claro, que cambia la historia ahora cuando pasamos al 2021, por lo menos con Urano. Esto me parece importante de decir, bueno, uno de los significadores del virus o de los virus no fue tan protagonista, no tuvo aspectos prácticamente fuertes. Yo, una cosa que a mí me llama la atención, y si querés te comento un poco cómo veo yo lo del año que viene. Sí. El tema es, yo veo un escenario que cambia, o sea, es que lo vea yo, el escenario cambia, y cambia en este sentido varias cosas. Algunas que ya dijimos, Capricornio se despuebla de planetas, el único que queda es Plutón, ocupando ese grado 24, 25, del cual va a ir muy lentamente yendo hacia Acuario. Saturno hace un trayecto hasta el grado 13 de Acuario, desde el principio de año hasta la mitad de año, y después retrograda y vuelve a adelantarse, pero siempre no más que el grado 13 de Acuario. Júpiter hace todo Acuario hasta los primeros grados de Piscis, o sea que estos planetas están haciendo como mucho más protagonista Acuario el año que viene. Y al pasar los planetas a Acuario, Urano comienza a hacerles aspectos del signo de Tauro. Siendo el corregente, vamos a decir, de Acuario. Exactamente, siendo el corregente junto con Saturno del signo. O sea que Urano, en principio, al acercarse de estos dos planetas, comienza a aspectarlos, o sea, comienza a recibir aspectos desde Tauro, Acuario, y comienza a ser protagonista. Tiene una primera cuadratura con Júpiter que es efímera al principio, cuando Urano va a ser el último planeta que se ponga directo, o sea, todos los planetas que yo he nombrado en este momento están en movimiento directo, lo cual es bastante importante, porque estuvieron retrógrados bastante lapso del 2020, pero iniciamos el 2021 con casi todos los planetas en movimiento directo, y ya en los primeros días de enero Urano toma movimiento directo. Uno de los primeros contactos que hace es con Júpiter, pero va a ser un solo contacto y muy a principio de año. Pero Júpiter-Urano a mí me hace pensar entre varias cosas. Bueno, primero como una afirmación del clima más uraniano que va a haber el año que viene, pero además, como yo te dije, me hace pensar más intensamente acerca de avances o situaciones de cambios en todo lo que se está viendo de vacunas, investigación, etc. Pero a partir de febrero, el que se va a acercar en cuadratura a Urano va a ser Saturno, y va a tener 3 cuadraturas durante el año. Al tener movimiento directo, después retrógrado, después directo de vuelta, va a ser 3 cuadraturas desde Acuario hacia Tauro. Para mí esto cambia mucho el escenario, porque estamos hablando de un Saturno que, si bien está en uno de sus domicilios, que es Acuario, está siendo dispositado por Urano, que es su papá mitológico, ¿no es cierto? Y a mí me rememora situaciones en las cuales puede haber bastantes conflictos desde el punto de vista ya más socioeconómico y político que infectológico. De salud, podríamos decir. De salud, exactamente. O sea, para mí, yo siento que el foco se corre desde lo infectológico hacia lo socioeconómico. Una cosa que también me hace pensar eso es que tanto Plutón como Neptuno, que son los dos planetas que más hablan de pandemia en lo viral, digamos, quedan excluidos, claro, no aparecen en los contactos. Entonces, ¿qué me rememora a mí Saturno-Urano
bueno, de repente, algo que vos dijiste muy bien, Romina, el tema de la uniformidad que nos trae Saturno, de las leyes a que es pareja para todos, contra lo que Urano en general se presenta como singular. Una cosa bastante importante es que Urano en mundana, si bien es el revolucionario, no es el revolucionario de izquierda, es el revolucionario de derecha. Saturno también representa la derecha, ¿no? Saturno también representa la derecha. Los planetas que más podrían representar la izquierda son Júpiter y Neptuno cuando están juntos. Ajá. Entonces, en este momento Júpiter y Neptuno no están jugando en esta cuestión. Yo veo como una situación en donde muy probablemente haya una rebelión desde lo social contra la uniformidad que se intentó implantar este año desde el punto de vista de las conductas, las pautas, los protocolos, y como el hecho de yo soy un jefe, un líder que sé lo que es bueno para ti y te lo indico, y de repente la cuestión uraniana de yo prefiero investigo qué es lo mejor para mí, o yo me rebelo frente a esta situación y quiero recuperar mis libertades individuales, o yo quiero recuperar mi capacidad de movilidad o mis derechos. Entonces, a mí lo primero que me da para pensar es, o yo de repente quiero, o sea, hay Urano en Tauro, ¿no es cierto? El tema de mis recursos y también un poco el tema del hedonismo, ¿no es cierto? Entonces, de todo lo que yo de repente quiero disfrutar. Entonces, esas tres cuadraturas a mí me dan un clima social bastante... De hecho, es una cuadratura fija. De hecho, es una cuadratura fija, con lo cual también las dos partes de la cuadratura van a estar muy obcecados en su posición, digamos, o sea, no los veo dialogando. Y como bien dije, Júpiter sigue de largo, con lo cual los deja peleándose solos. Exacto. Sí. Es la última cuadratura, estaba pensando, es la última cuadratura del ciclo Saturno-Urano, es una cuadratura menguante. Es una cuadratura menguante, claro, porque Saturno está yendo hacia Tauro. Claro. O sea, Saturno está menguando hacia Tauro. ¿Y ellos iniciaron el ciclo en el 87, en el 88? 88. O sea, el ciclo que se inició en el 88, ¿no? Entre entre Saturno y Urano en Sagitario. Exacto. Ahora están teniendo la última cuadratura del ciclo que comenzó en el 88. Exactamente. Y pensemos que son dos planetas que cuando iniciaron este ciclo, esto también auguró muchas situaciones de rebeldía, o sea, el 88, el 89 nos habla de la caída del muro de Berlín, de la caída de todo el bloque socialista. Entonces hubo un montón de movimientos uranianos en ese momento. Recordemos que hay algo interesante para Mundana, que es que todos los transpersonales ya pasaron por Capricornio. El único que queda terminando su fase en Capricornio es Plutón, pero ya Urano y Neptuno pasaron por Capricornio, disolviendo estructuras o cuestionando estructuras. Claro. Y ya Saturno se conectó con los tres. Ya Saturno tuvo su contacto con Neptuno, su contacto, o sea, en ese momento, su contacto con Urano y su contacto con Plutón ahora recientemente. Entonces es como que hay toda una reevaluación de todo lo que son estructuras. Movimientos, la verdad, y además, bueno, con todo esto a nivel planetario, de estos ciclos que son tan importantes en cambios, ¿no? Como muy bien fuiste mencionando, Mari, que creo que también vuelvo a lo primero de los cronocratores, los que marcan el tiempo, ¿no? Entonces, esto es importante, me parece también de resaltar que no es solo algo de un mes
o un año, estamos hablando de una nueva temporada, un nuevo movimiento que se viene a nivel 20 años, a nivel 200 años, o sea, a nivel evolución de la humanidad y del planeta en sí, ¿no? Exacto. Tanto Júpiter como Saturno son dos planetas que se los denomina sociales. ¿Y qué marcan? Marcan en realidad las pautas culturales, sociales, políticas, económicas y de tendencias que van a ocurrir en principio en esos pequeños 20 años y luego en esos 200 años. Entonces, son los que marcan a nivel social concreto lo que sucede, digamos. Entonces, pensemos que si bien estas sucesivas conjunciones estaban mirando hacia el aire, porque la anterior fue en Libra, en general a veces antes de ingresar al elemento se acercan. Después tuvimos una en Tauro, y si vemos desde 2000 a 2020 hubo una gran preponderancia de los temas bancarios, de los temas de moneda, de todos este tipo de situaciones, con lo cual el elemento que se está retirando se aferra, o sea, nosotros no es que mutamos socialmente de una manera tan sencilla de un elemento al otro, y tampoco es que, como yo te decía antes, en Acuario de repente vamos a estar todos liberados de los bienes materiales. De hecho, yo venía pensando hoy que va a haber grandes problemas en el sentido de que todos los que no tengan internet, todos los que no tengan acceso a la educación o al conocimiento o a la información, van a ser excluidos en esta época, como antes eran excluidos los que de repente tenían una situación económica negativa y no podían acceder a bienes. Hoy en día el bien va a ser la información y el contacto, si no estás conectado. Exacto. De hecho, creo que ya ni vas a poder pedir un taxi, que todo va a ser por aplicación, ¿no? Exactamente. O sea, ni siquiera puedas tomarte un medio de transporte si no tenés la app para tomar un Uber o para tomar lo que sea. En algún momento dado eso se va a tener que equilibrar, digamos, en el sentido de que algo vamos a tener que transar en eso, pero sí, se va hacia eso. O sea, por ejemplo, yo te doy un ejemplo mío. Ahora si vos vas a cualquier bar, no tenés la carta, sino que tenés un código QR, y mi celular no escanea QRs todavía. Entonces, mejor es antiguo, no escanea QRs, y si yo le tenía que poner el programita, tenía que borrar como 10 aplicaciones. Resultado, me quedé atrás, digamos, bueno, no es que no te atienden. No, pero bueno, pero vamos llegando un poco a eso, ¿no? Exacto, también. ¿Sí? Exacto. Entonces, digamos, eso es un poco lo que se viene. Sí. Mari, también sabemos que se dan eclipses, ¿no? O sea, a ver, eclipses se dan todos los años, no es que son estos los primeros eclipses. No. Tuvimos eclipses a mitad de año, se dan en pares, o a veces se dan 3. Tenemos 2 secuencias por lo general en el año. Exacto. De eclipses, ¿no? Y el año, con todo, lo que me llama a mí la atención es que estamos con todo lo que fue este año de ciclos, ¿no? A nivel ciclos planetarios, y cómo estamos cerrando el 2020 con estos grandes ciclos. Encima también tenemos a los eclipses ahora del 30 de noviembre y el del 14 de diciembre. ¿Qué lectura? Porque por ahí leemos mucho en las redes sobre el eclipse, cómo te afecta tu carta, la carta individual, el que te cae, pero sabemos que a nivel mundana tiene otra lectura el eclipse. ¿Qué mirada tiene la mundana con respecto a los eclipses y sobre todo a estos que se vienen ahora? Bueno, yo voy a recurrir a mi machetito porque para ser exacta en los datos, y voy a focalizar un poco en lo que son los eclipses sobre la carta de Argentina, que por ahí no todo el mundo la conoce, pero yo voy a rememorar dónde está. Tenemos 2 eclipses antes de terminar el año, uno que viene el lunes que es el 30 del 11, que es un eclipse lunar anular en 8 de Sagitario Géminis. O sea, ¿qué significa esto? Es un eclipse anular, es un eclipse donde el nodo está bastante lejos de las luminarias, o sea, no es un eclipse muy cerrado, digamos. Está lejos del eje nodal, es una luna llena, como es un eclipse de luna, y
¿A qué le impacta en la carta de Argentina? Pega justo sobre el Urano de la carta de Argentina. Miren cómo Urano se nos está queriendo meter por todos lados. ¿Qué es Urano en la carta de Argentina? Urano, en principio, no tiene aspectos en nuestra carta. Es un planeta esferal, es un planeta sin aspectos, por lo cual no tiene ninguna modulación. Está en casa 2, ¿no? Está en casa 2 de la Argentina. Nuestra casa 2 es la casa de los recursos materiales, es la casa de todo lo que nos ingresa por recursos, o sea, del dinero que nos ingresa, de la plata que tenemos. Tenemos a Urano, a Neptuno y al nodo sur, o sea que todo lo que ingresa no lo retenemos, básicamente. Una cosa que me llama la atención también para citar es que, ¿dónde empieza la casa 2? En 28 de Escorpio, que es donde arrancó Marte este año. Claro. Así que, ojo al piojo. Y, digamos, no tiene otro contacto en la carta, justamente porque al ser Urano un planeta esferal, queda sin aspectos, sí activando el eje 2.8, o sea que es un eje que tiene que ver mucho con los recursos materiales, la plata que nos ingresa, la plata que nos egresa, por dónde nos ingresa, por dónde nos egresa. Marte recién lo va a activar en marzo, o sea, Marte recién va a pasar por el grado de Géminis del eclipse recién en marzo, pero en cuanto al resto de las activaciones que podría hacer, yo anoté, me llama la atención, que activa la luna de Kicillof, de Axel Kicillof, que la luna de él está conjunta a nuestro Urano. Después no activa ninguna otra situación. Mari, una pregunta. En Mundana de los eclipses por lo general se los ve aplicados a una carta de país o nación. En Mundana los eclipses se los ve aplicados a una carta de país o nación o a una carta de mandatario o persona muy influyente. Por eso yo cité al gobernador de la provincia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros llamamos, lo que en Mundana se llama juicios generales, es lo que nosotros vemos. ¿Qué son los juicios generales? Los juicios generales son las cartas que influencian sobre las personas particulares. O sea, ¿qué es lo que va a influenciar sobre vos o sobre mí? Las conductas o las actitudes que tome un mandatario, o que tome un rey, o que tome un juez, o que tome alguien que está por sobre nosotros. Benerra, un astrólogo de la antigüedad, decía: los juicios generales anulan los particulares. Ejemplo. Esa frase me quedó de cuando dimos la charla en abril, que cuando arrancamos con toda esta pandemia, que vos la Perfecto. Y bueno, ¿y qué ejemplo podemos dar? Por ejemplo, en esta pandemia, los juicios generales absolutamente anularon los particulares, porque nadie pudo este año desarrollar su actividad libremente por haber sido condicionada por indicaciones que vinieron de las máximas autoridades. Entonces, como las máximas autoridades pueden hacer una indicación, o pueden decidir, por ejemplo, hacer una guerra, o pueden decidir, por ejemplo, tomar una conducta en lo económico, o pueden fallecer y crear o ser destituidos y crear un problema de la cefaría. Entonces, eso es un juicio general porque nos afecta a todos. Entonces, nosotros vemos la carta de país o la carta de ciudad. Por ejemplo, si yo quiero ver la provincia de Buenos Aires, veo La Plata, y la carta de los mandatarios, porque a nosotros nos va a influenciar. El más llamativo de los dos eclipses es el eclipse de Sol del 14 de diciembre, que es un eclipse solar total y central, o sea que nosotros, el eclipse va a estar muy cerca de los nodos y nosotros lo vamos a ver en la República Eso te quería Argentina. preguntar. Tengo entendido que cuando el eclipse es visible desde alguna zona geográfica del planeta, ¿puede ser que tenga una incidencia mayor a esa zona geográfica? Eso hoy en día se discute por el tema de que nosotros tenemos una visión global, pero la realidad es que si vos te situás en
cualquier época de la antigüedad, antes del descubrimiento de América, la gente lo único que tenía para determinar la influencia que podía llegar a tener un eclipse es si lo veía o no lo veía. Claro. O sea, si por ejemplo en el año 1420 se daba un eclipse en el Pacífico Sur, nadie se enteraba ni sabían que había un eclipse. Quizá el eclipse existía y en algo los influenciaba, pero para ellos era absolutamente irrelevante porque no lo veían. Hoy en día nosotros podemos decir que quizás es otra la visión de astrología mundana, porque nosotros sabemos que va a haber un eclipse ahí. Pero de cualquier manera se toma y se trata de ver y se enfatiza cuando un eclipse toma un área geográfica, porque no podemos descartar que en ese área sí influencia mucho más, digamos. Nosotros este eclipse se va a dar en el grado 23 de Sagitario, como es un eclipse de sol, es una luna nueva. En cuanto a la carta de Argentina, está en cuadratura partida al Plutón de Argentina, que está en 23 de Piscis, está en sextil al Saturno de la Argentina, que es 23 de Acuario, y está partida la casa 3 de la Argentina. ¿Qué es la casa 3? La casa 3 tiene que ver con fronteras, con vecinos, con comunicaciones, con transportes, con todo lo que es escrito, con la prensa escrita, con todo eso tiene que ver la casa 3. En la carta de Cava, de Capital Federal, está en oposición a la luna, que la luna es el pueblo. Y en la carta de Provincia de Buenos Aires está en conjunción a la Venus, que la Venus en mundana son los recursos materiales, digamos. Es el pequeño benéfico. Entonces, y recién va a estar activado por Marte en abril, pero ¿qué importa? A mí estos eclipses me hacen pensar en que puede haber, o sea, este eclipse por dónde va a pasar. O sea, como vos bien me preguntabas, la zona de máxima intensidad de este eclipse se va a ver al mediodía, acá a las 13 horas. Acá en la zona de la capital federal se va a ver poco, va a tener una baja intensidad, pero la mayor intensidad va a ser una franja que va a cruzar de oeste a este la provincia de Río Negro, como si dijéramos que arrancara a la altura de Bariloche hasta un poquito más arriba de la península de Valdés. Viene desde Chile hasta la Argentina. A mí, con este énfasis en casa 3 y lo que muestra y la zona del eclipse, a mí me hace pensar que puede haber algún tema que involucre a la Argentina y Chile como países hermanos, como países, digamos, limítrofes. Así que eso es una cuestión que me hace pensar. Y una pregunta, ¿no? A veces el eclipse no solamente, o sea, no lo vemos, por eso vos si es activado por algún planeta como Marte, no es que ese día del eclipse pueda suceder algo, sino que se desencadena un proceso, se abre, vamos a decir, un momento, una etapa. Exacto, el eclipse es como que en el momento que sucede el eclipse, tanto sea para una carta mundana como para una carta genetlíaca, para todos los que de repente tengan algún planeta en 23 de Sagitario y me digan ¿qué me va a pasar? Ese día puede que no suceda nada, pero eso queda como un punto sensible, como si yo le hubiera hecho una marquita o un láser o una llaguita. Y cuando viene un activador, que en general el activador es Marte, el gran activador de los eclipses, puede suceder ahí un evento, en el punto sensible. Los eclipses, y ahí aprovecho para marcarlo, ¿cuánto tiempo ejercen su influencia? En general, hasta el próximo eclipse de la misma característica, o sea, el eclipse de luna hasta el próximo eclipse de luna, que va a ser el año que viene, a mitad de año en Géminis seguramente, y el eclipse de sol también hasta el próximo eclipse de sol, que también va a ser para la misma época, digamos, de las mismas características.
Entonces, eso es importante. Y otra cosa que quería agregar yo de estos eclipses, los eclipses tienen como ciclos, que bueno, es un poco largo de explicarlo desde el punto de vista astronómico, pero se llaman ciclos saros, e implican cuando uno encuentra un eclipse que se da o ocurre en la misma zona zodiacal, digamos. Entonces, uno tiene que ir hacia atrás y ver dónde estaban los eclipses de la misma serie, que se llaman así, series saros, y los eclipses de la misma serie de estos se dieron en el 2002 y recordemos cómo estábamos en el 2002 desde el punto de vista económico y también obviamente tomaba el eje 28. Recordemos que toma Plutón este eclipse, si bien las cuadraturas no son tan importantes en los eclipses, pero recordemos que toma Plutón y Plutón es un planeta de casa 6 en Argentina, entonces tiene que ver con los empleados públicos, los subordinados, la salud y los sindicatos. Así que esos son temas para dejarlos ahí, digamos, en consideración. Bien, bien. Bueno, ¿cuánto para cerrar el año? Un poco como lo que vivimos en el 2020 y bueno, y este acercamiento al 2021, ¿no, Mari? Sí. ¿Alguna recomendación, algo que vos digas, bueno, gente, algo que vos quieras como proponer o recomendar? Yo no sé si la palabra es recomendación, los que nos gusta la astrología mundana o leemos acerca de ella nos interesamos, somos tachados de agoreros y de, ¿cómo se llama? Y de predictivos, digamos, y yo me reí mucho, ¿no? A principio de año cuando hay mucha gente que dice yo quiero ver a todos los agoreros que hablaron de Saturno, Plutón. Bueno, yo lo que diría es que me parece que el año que viene nos encuentra o tenemos que plantearnos un escenario muy distinto y muy distinto desde un punto de vista de premisas ideológicas o mentales que podemos llegar a tener nosotros. O sea, yo siento que este es un tiempo de mucha evolución y cambio a nivel planetario. Y no desde el punto de vista esotérico, sino desde el punto de vista real de las estructuras del poder y las estructuras planetarias. O sea, yo creo que el que no se ayorna, el que no trata de un poco soltar las estructuras que venían por detrás, el que no trata de ver, bueno, a ver, empieza un nuevo ciclo, un nuevo ciclo y un nuevo ciclo, y ahora voy a decir por qué lo digo. ¿Cómo veo yo el siglo XXI? ¿Hacia dónde vamos? Y tratar de subirse a esa ola, digamos, Urano se lo va a llevar por delante. O sea, yo creo que los cambios van a ocurrir sí o sí, y el tema es el que esté más afiatado desde el punto de vista de las comunicaciones, de las herramientas, de internet, de todo lo que es lo que nos permite estar en contacto, conexión y comunicación, ese se va a quedar atrás. ¿Por qué decía un nuevo siglo? A mí me da la sensación que el siglo XXI empieza ahora. ¿Por qué? Porque es como el momento donde yo veo un cambio de paradigma. De la misma manera que, bueno, a mí me gusta mucho la historia, porque si no, no me gustaría la mundana, y yo siento que el siglo XX empezó en la Primera Guerra Mundial, empezó entre 1912 y 1914, y esos primeros 10 o 15 años del siglo fueron como un residuo melancólico de la Belle Époque, o sea, como de algo que se estaba disolviendo el siglo XIX, ese siglo tan romántico y tan idealista, para darse de narices de frente contra una gran guerra y contra todo lo que, bueno, significaba eso de la imagen que me viene mientras iban a chocar con el témpano, seguir tocando la orquesta en el Titanic. Entonces, así como yo siento que el siglo XX comenzó en 1914, yo siento que ahora está comenzando el XXI. Sí. Bueno, wow.
Muchas gracias, Mari. La verdad que creo que por lo menos a mí tu mirada me aclara, ¿no? Y me abre un poco también la perspectiva y sobre todo la observación de estos movimientos que a veces uno se queda, no porque yo me dedico a la genetlíaca y no a la mundana, entonces me quedo más en lo individual. Y creo que la mundana lo que nos aporta, por lo menos desde lo que vengo escuchando, es esta mirada más global, ¿no? Esta mirada más global y esta mirada más general de lo que justamente nos une a todos y nos pasa a todos, ¿no? Ya no es solo a lo que toca en mi carta, sino es lo que nos toca a nosotros como una humanidad que vivimos en este mismo planeta. Después tendremos las naciones y las zonas geográficas, ¿no? Como particularidad. Exactamente, y a lo que vos decís, a mí me quería hacer un aporte que me parece que por más que uno no haga astrología mundana es válido tener muy en cuenta cuáles son los ciclos. ¿Por qué? Porque uno empieza a ver generaciones. O sea, yo por ejemplo en este momento tengo muy claro cuál es la problemática, o sea, muy claro en el sentido de verlos en la consulta, cuál es la problemática de los chicos que nacieron entre el 80 y el 90, que ya no son tan chicos, 30 y largos, de cuál es la problemática clara de los chicos que tomaron los planetas en Capricornio, esa generación que tiene Saturno, Urano, Neptuno en Capricornio. Y cómo estos ciclos les afectan a ellos, y ¿no? cómo, obviamente, cómo esos ciclos afectan por generaciones también, ¿no? Exactamente, Sí. cómo a ellos eso los afecta de una manera distinta de los otros. Y cómo los chicos que vienen después, ¿qué pasa con esa generación que viene después de la concentración en Capricornio? Hay algo que ya pasó, que ya ellos no lo tienen en consideración. Y como bien se dice, por ejemplo, esos chicos tienen en el cuerpo algo que tiene que ver con cómo ellos van a poder encarar el siglo XXI. O sea, probablemente nosotros tengamos que observarlos a ellos para aprender algunas cosas acerca, por ejemplo, de lo efímero. O sea, nosotros estamos hablando de Capricornio, de todo lo que Capricornio pasó y le pasó, y de todo lo que Saturno pasó y le pasó. Y hay algo de lo efímero que tenemos que aprender a decir, no tenerle tanto miedo. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos.